Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 3356 del año en curso, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el señor abogado don Gerardo Prado en contra del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El secretario general de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra. Gracias, presidente. El interponente del amparo señaló como acto reclamado el hecho de que, a la fecha de promoción de la acción constitucional, la autoridad denunciada no había cumplido la obligación que le impuso la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el sentido de que debe dictar la resolución que corresponde. Dicha obligación la precisó en la sentencia de 4 de julio de 2007 que declaró con lugar la demanda que el ahora amparista planteó contra la resolución contenida en el punto 9º, inciso 9.6 del acta 27-2006 que corresponde a la sesión celebrada el 15 de noviembre de 2006. La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo constituyó en Tribunal Constitucional de Amparo en la sentencia de primer grado de fecha 27 de junio de 2016 consideró: el acto de autoridad que reclama el amparista no cumple con el presupuesto de definitividad. Si bien es cierto, como consta en autos, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha incumplido con ejecutar lo resuelto en sentencia de fecha 4 de julio de 2007 proferida por la Honorable Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictada en el proceso número 71-2007, ello no puede ser objeto de análisis en esta instancia constituida en Tribunal Constitucional debido a la naturaleza de la pretensión. Corresponde a la autoridad judicial ordinaria que conoció la controversia de ejecutarla haciendo uso de los medios legales para compeler a la entidad obligada a cumplir lo ordenado por la Honorable Sala. El amparo, por ser una acción extraordinaria y subsidiaria, no puede utilizarse como medio para obligar a un sujeto procesal a ejecutar las decisiones del juez ordinario. El órgano judicial debe procurar, por medio de su función coercitiva, el cumplimiento de sus decisiones por los medios legalmente establecidos, haciendo efectivos los apercibimientos que haya proferido, deduciendo además responsabilidades contra el responsable ante la autoridad correspondiente sin que por ello se considere desligada la responsabilidad del interesado de poner en conocimiento del juez la situación. El amparo, medio de protección constitucional por el cual únicamente pueden someterse a examen actos de autoridades que lleven implícita amenaza o vulneración a derechos, garantías o principios fundamentales y no para conocer cuestiones de índole ordinario. El amparo planteado resulta improcedente por no ser la vía idónea para lograr lo pretendido por el amparista y así debe resolverse al pronunciar la sentencia. Los artículos 44 y 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que es obligación del tribunal decidir sobre la carga de las costas e imposición de la multa que resulte de la tramitación del amparo. En el presente caso, este tribunal estima que se actuó con buena fe, por lo que no se hace condena en costas, no así de la multa respectiva al abogado patrocinante por considerar la notoria improcedencia del amparo según lo razonado con anterioridad. Con esa argumentación declaró deniega la acción constitucional de amparo solicitada por Gerardo Prado en contra del Consejo Superior Universitario por improcedente. No se hace especial condena de costas, se impone la multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante René Ramiro Flores, que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días de encontrarse firme el presente fallo. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige en las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte,
y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública. Inicialmente, el señor abogado don Gerardo Prado, quien actúa con el auxilio del señor abogado don René Ramiro Flores Gómez. Quedan en uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados, muchas gracias. En aras de ese tiempo voy a hacer una serie de argumentaciones muy breve, iniciando en este caso con una cuestión que yo estimo fundamental. Primero, decir que estoy en una batalla en pro, digamos así, de la dignidad. Primero, porque esa dignidad está protegida o está legitimada en cuanto a que el ordenamiento jurídico guatemalteco, fundamentalmente en lo que prescribe o prescribía en su oportunidad el artículo 12 del reglamento del Plan de Prestaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en relación a que las personas serían retiradas obligatoriamente una vez cumplidos 2 presupuestos, 65 años de edad y contribución mínima de 15 años al plan de prestaciones. Esos supuestos, de acuerdo y de conformidad con lo que analizó y estableció la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en cierta oportunidad, se cumplieron todos esos requisitos y por lo tanto declaró con lugar la demanda incoada contra la Universidad de San Carlos de Guatemala y finalmente dispuso, mejor dicho, impuso una obligación. O sea, que al derogar o al revocar, mejor dicho, el punto controvertido en esa oportunidad, tendría que emitir una nueva resolución de conformidad con lo establecido en la ley, o sea, conforme a derecho. De acuerdo con lo que he manifestado en la interposición de este recurso de apelación, se manifiesta que el Tribunal Acuo, en este caso, la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal Constitucional, habría indicado que para pedir amparo, salvo los casos expresamente establecidos en la ley, deben previamente agotarse los recursos judiciales y administrativos por medio de los cuales pueden ventilarse adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. En ese sentido, explico claramente que esa posición del honorable tribunal, o sea, la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, habría hecho una interpretación que no está de acuerdo con una apreciación lógico-jurídica, en virtud que no se tomó en cuenta que los recursos, tanto de orden administrativo como de orden judicial, fueron satisfechos en su oportunidad. Primero, porque una vez que se denegó el retiro obligatorio por jubilación,
La oficina correspondiente de la Universidad de San Carlos de Guatemala habría indicado que no tenía ese derecho porque no cumplía los requisitos de edad y tiempo. Una modificación que se produjo mediante un acuerdo del Consejo Superior Universitario. En vista de eso, presenté la apelación correspondiente y posteriormente el de aclaración, porque era la vía que me obligaba la reglamentación o la regulación interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala para alegar lo que no estaba conforme a derecho. En vista que esos recursos fueron declarados sin lugar, interpuse el recurso de reposición. A su vez, y de acuerdo con lo que está establecido en la Ley de lo Contencioso Administrativo, artículos 9 y 17, con ese recurso se habría cumplido con el debido proceso en cuanto al régimen de los recursos ordinarios administrativos. Posteriormente, en cuanto que el recurso de reposición fue declarado a su vez sin lugar, acudí a la vía contencioso-administrativa, interpuse el proceso correspondiente ante la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo, cuya decisión ya es plenamente conocida en cuanto a lo que el señor secretario habría indicado anteriormente. Luego, habría habido también una disposición, supuestamente, en cuanto que el Consejo Superior Universitario pretende haber cumplido con la obligación que le impuso el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, emitir una resolución conforme a derecho en lugar de la que habría sido revocada en su oportunidad. Es decir, que ese acuerdo, que es precisamente el punto séptimo, inciso 7.5, acta 13-2009 del 12 de agosto de 2009, habría hecho, yo diría, una especie de sesgo en cuanto al cumplimiento de una obligación impuesta, no solamente por la ley, sino que también ratificada por el proceso contencioso administrativo por parte de la Sala Primera de lo Contencioso. O sea que envió el asunto, digámosle así, a la oficina del plan de prestaciones para que en cumplimiento, entre comillas para mí, el cumplimiento de lo expuesto por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, y en su momento esa oficina dispuso efectuar lo que a mi juicio no está bien, un cálculo horario mes, día, hora, mes, en cuanto al reconocimiento de una prestación, como que se hubiera tratado de una pensión tramitada en vía voluntaria u ordinaria, por llamarle así, obviando entonces lo que disponía el artículo 12 del reglamento de prestaciones en cuanto a que el trabajador de la universidad que se retirara con los dos requisitos ya mencionados tendría el derecho pleno a recibir la pensión por retiro obligatorio equivalente al 100% del sueldo que se tenía asignado. Cabe decir, en cierta forma repetitiva, que los recursos ordinarios y judiciales fueron agotados. Por lo tanto, no es posible, de acuerdo con el criterio que mantiene o sostiene
la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en cuanto a pretender que se presente un recurso ordinario o un recurso propiamente dicho, toda vez que el principio de definitividad fue cumplido satisfactoriamente, totalmente a cabalidad, en cuanto a que el Tribunal Acuo, en este caso, presenta una serie de consideraciones, dos en este caso puntualmente, repetitivamente diciendo que no se cumplió con el requisito de definitividad, cuestión que no está apegada a derecho. Entonces, con esta actitud, el Tribunal Acuo exhibe una tendencia que solamente escudriña la manera de deformar el presupuesto procesal a que se refiere el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, ya que los recursos ordinarios, administrativos y judiciales fueron agotados previamente a la presentación o a la petición de amparo. Eso significa que hubo una ventilación adecuada del asunto que oportunamente fue discutido a raíz de los actos arbitrarios en que incurrió la autoridad impugnada, lo cual significa que la cuestión se adecuó perfectamente al principio del debido proceso. En resumen, estimo que la Sala Quinta, en cuanto al acto reclamado por el suscrito como amparista, no cumple con el presupuesto de definitividad. Por lo tanto, considero que dicha sala, con tal advertencia, así lo explica en el fallo emitido, soslayó o eludió su responsabilidad de brindarme la protección cautelar a que tengo pleno derecho al dictar la sentencia de Marras con base en los considerandos ya citados, generando con esa decisión un estado total de indefensión en mi contra. Finalmente, señores magistrados, como cuestión, llamémosle filosófica, quiero hacer cita de una máxima que estimo adecuada y oportuna. El fin último de la justicia no es solucionar conflictos, sino encontrar la verdad. Muchas gracias. A continuación, como tercero interesado, la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en la señorita abogada María Gabriela Hernández Siguantay, quien actúa con su propio auxilio y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable tribunal. Muy buenos días a esta honorable corte y a las demás partes presentes. Con respecto al caso que se encuentra en análisis, considero lo siguiente. Uno de los principios elementales en cualquier tramitación de amparo es precisamente el principio de la definitividad, regulada en el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Este principio se refiere a que el interesado, previamente a acudir a la vía constitucional del amparo, debe agotar los recursos correspondientes, pero también debe acudir a los procedimientos que la ley ya ha establecido para reclamar sus pretensiones. Cuando un tribunal de amparo analiza si el principio de definitividad está ausente en el acto que se reclama, muchas veces lo analiza desde las siguientes perspectivas. Puede considerar que el acto que se reclama no es definitivo, también puede considerar que el amparo es una vía idónea o bien que el amparo se está utilizando en una vía paralela. En el presente caso, considero que podemos analizar el amparo desde la perspectiva en que no fue la vía idónea la utilizada para reclamar este tipo de pretensiones. La Corte de Constitucionalidad
ha reiterado en diferentes fallos y ha explicado en qué consiste este principio. Y, por ejemplo, en el auto emitido dentro del expediente 3196, estableció que el principio de definitividad obedece a razones de certeza y de seguridad jurídica, debido a que el amparo tiene características de extraordinario y subsidiario. Por lo tanto, si ya existen otras vías para dilucidar este tipo de pretensiones, estas son las que deben ser utilizadas. En el presente caso, el amparista se encuentra cuestionando el cumplimiento o incumplimiento de una decisión judicial por parte de la autoridad impugnada. Para ello, esta representación considera que existen vías procesales correspondientes que corresponden a la jurisdicción ordinaria, más no a la jurisdicción constitucional. Es ahí donde se deberá dilucidar si las pretensiones que tiene el postulante son procedentes o son improcedentes. La Corte de Constitucionalidad, en un caso muy similar al presente, consideró que el amparo no es la vía idónea para hacer efectivo el cumplimiento de una resolución judicial, y esto lo podemos ver en la sentencia del expediente 3193-2011. Al respecto, considero entonces que el amparista utilizó la vía del amparo como una forma inidónea para dilucidar su pretensión, para determinar si existe o no el acatamiento de una decisión judicial. Por esa razón, esta representación considera y comparte el criterio del Tribunal de Amparo en primer grado en cuanto a denegar la protección constitucional solicitada, y por esa razón también concluyo en solicitar que sea declarado sin lugar el presente recurso de apelación y que por lo tanto se confirme la denegatoria de la protección constitucional solicitada. Muchas gracias. A continuación, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la señora agente fiscal, abogada doña Sara Edith Zamora Ordóñez, quien actúa en su propio auxilio y queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad y demás partes procesales presentes en esta sala de vistas, tengan todos buenos días. En el expediente que señaló mi antecesora en el uso de la palabra, esta honorable Corte en efecto señaló que no procede el otorgamiento de la protección constitucional solicitada cuando el postulante acude a sede constitucional a denunciar incumplimiento de resoluciones judiciales. En el presente caso, el acto reclamado por el postulante, y así lo señaló expresamente, es el incumplimiento de una resolución que fue dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el año 2007. En ese sentido, el Ministerio Público considera que en efecto existen en la vía ordinaria las instancias correspondientes para que el juez, mediante su facultad coercitiva, compela a quien resulte obligado a dar cumplimiento a aquella resolución, la cual afirma el postulante no ha sido ejecutada, y ello de conformidad también con el artículo 203 constitucional, el cual afirma que corresponde a los tribunales de la jurisdicción ordinaria juzgar y ejecutar lo resuelto. En ese sentido, el Ministerio Público estima que, tal y como lo afirmó al momento que evacuó su audiencia, que aquella facultad coercitiva no exime al solicitante que acuda directamente ante el juzgador a denunciar la situación que le es agraviante, para que sea aquel quien, con base en el artículo que mencioné, proceda a ejecutar la misma. No sin ello, pues antes deducir responsabilidades a quien resulte directamente responsable, valga la redundancia, de este incumplimiento que se ha venido dando por años. Por lo considerado, el Ministerio Público concluye que por medio de esta acción no puede obligarse el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala a cumplir con lo dispuesto por el juez, porque, como mencioné, existen en la legislación los mecanismos y procedimientos idóneos por los cuales el amparista puede solventar su situación. Solo si agotados aquellos subsiste la violación denunciada, entonces se habilita esta vía y, por lo tanto, el conocimiento de este honorable Tribunal Constitucional. En base a lo que expuse, el Ministerio Público solicita que el recurso de apelación sea declarado sin lugar, que se deniegue el amparo solicitado
por lo mismo y que se emitan las restantes declaraciones que en derecho correspondan conforme lo establece la ley de la materia. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.